Yo estoy, como tantas otras veces, ahora meditando en la naturaleza, en el atardecer casi ya. En San Pedro, Buenos Aires, Argentina, para el mundo. Quien les habla, su amigo, aventurero y servidor, Fernando Gabriel Muñoz. Y pensaba en los fracasos y en los éxitos de esta vida. De las cosas que perdemos y de las cosas que ganamos. Viste que lo más normal que manifestamos cuando alguien nos daña es recordar eso malo y tomamos lo malo de la gente y lo guardamos en el corazón. Y a veces no nos damos cuenta y decimos que no. ¿Sabes por qué? Hacemos más memoria de lo malo que lo bueno siempre. Porque la maldad mora dentro nuestro. Entonces, la reacción natural, la primera reacción que tenemos es siempre mala. Cuando Dios dice sus obras son malas, está hablando de erróneas también, más allá de malas en el sentido de con maldad o hacer violencia. También en otra parte de la palabra dice el espíritu de error que tiene el mundo, o sea, los que no son hijos de Dios, los que no volvieron a nacer. El espíritu de error, bien lo dice la palabra, es un espíritu que te lleva en esta vida al final fracaso. Y vas de traba en traba, de problema en problema. Lo único que haces es solucionar problemas en la vida. Y siempre hay problemas. Y todo se traba y salen mal las cosas. El espíritu de error. Cuando un ser humano reconoce la existencia de Dios, cuando un ser humano reconoce que Cristo vino a la tierra, porque esto es un hecho histórico, además de colocar nuestra fe en Él, es un hecho histórico. Cristo vino a la tierra hace 2000 años, caminó entre los seres humanos, enseñó la voluntad del Padre y mostró el camino para la eternidad. ¿Vieron? Cualquiera que crea en esto, que Cristo murió en la cruz y resucitó al tercer día, porque en esto consta la salvación. Amigos y amigas, hermanos míos, les quiero recordar que la salvación, que el mensaje que tenemos que predicar es el mismo mensaje que predicaron los apóstoles en aquel entonces, el mismo mensaje que Cristo encomendó a ellos. ¿Cuál? Él resucitó entre los muertos y todo aquel que en Él cree tiene vida eterna y no irá a condenación, mas pasó de muerte a vida. Y esto no es cosa de cuentos, ni fábulas, ni historias ficticias. Esto es un hecho histórico y es una revelación del mismo Cristo. Él se apareció. Cuando Él murió en la cruz, ¿no? que todos lo sabemos, Él fue puesto en una tumba, que era una cueva, no era bajo tierra. Lo pusieron en una tumba que era una cueva toda de piedra, lo acostaron, le pusieron un sudario en la cabeza y sellaron la puerta de la tumba con una piedra. Y bueno, los discípulos habían estado con Él, pero no habían entendido que iba a resucitar, y Él se los había dicho inclusive, como 3 veces. Miren que el Cristo va a ser entregado, va a resucitar.
Bueno, ellos no entendieron. Pero resulta que Cristo apareció, resucitó y se les apareció a los discípulos. Ahí creyeron que Él verdaderamente era el Hijo de Dios. Parecía que me fui por las ramas. No. Porque esta es la mejor cosa que te puede pasar, de entender el mensaje de Dios. Que tenés perdón de pecados, hayas hecho lo que hayas hecho, por más grave que sea, si vas a Cristo de todo corazón, si te arrepentís de tus pecados, si le recibís, si creés que resucitó entre los muertos y que está vivo, tenés vida eterna. ¿Sabes qué pasa? Que en la sociedad de hoy se le da importancia a las cosas presentes y rápidas, a lo tangible, a lo visible, a lo seguro entre comillas. Vos venís con un mensaje que les suena antiguo, anticuado, que les suena a fábula, que dicen que la Biblia la escribieron los hombres, que le cambiaron las palabras, que no saben si es verdad y cómo saben y que sí, que no, y toda esa ensalada rusa. Simplemente predicar el mensaje tal cual es. El que lo cree, bienaventurado es, y el que no lo cree, la ira de Dios está sobre él y está en el infierno temporalmente. ¿Por qué digo esto? Hay un pasaje que dice en la Escritura que ningún homicida o fornicario, no me acuerdo ahora qué, tiene vida eterna en sí mismo, tiene vida eterna temporal, es decir, mientras que estás en la vida y no tenés a Cristo, estás propenso a morirte en cualquier momento y te vas al infierno. Dice, ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Que dicho sea de paso también lo malinterpretaron este pasaje porque decían que que se puede perder la salvación. Y esto es totalmente erróneo a la luz de la Biblia. La Biblia enseña todo lo contrario, que la salvación es por gracia, no por obras, Efesios 2 del 8 al 10, porque sos salvo por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto es el don de Dios. La salvación de Cristo es un regalo porque nosotros somos incapaces de llegar al cielo una vez muertos. Por más que nos portemos bien y intentemos hacer el bien, la maldad está en nosotros y Cristo es el único que puede perdonar nuestros pecados y quitarlos de en medio y darnos el poder para vivir una nueva vida y vencer esa maldad y vencer esa naturaleza que traemos caída y pecaminosa, que es la responsable de llevarnos al fracaso, de llevarnos a los vicios, de llevarnos a la incertidumbre, a la falta de paz, a la falta de éxito en lograr cosas. Todo tiene una raíz y siempre es espiritual. La maldad está en nosotros, nacemos en maldad y vamos camino al infierno. Si no entendemos el mensaje de Cristo, si no lo recibimos, estamos condenados. No porque Dios te vaya a mandar al infierno. Desde el momento que vos rechazaste, vas solo. Si vos me dijeras que no habría una salida y que nos vamos al infierno sí o sí, y hay un Dios, bueno, no sería un Dios bueno, en definitiva. O bueno, estaría en su derecho a no perdonarnos, pero bueno, no podríamos exaltar la misericordia de un Dios así. Pero el Dios que tenemos nos perdonó en Cristo cuando éramos enemigos, dice la Biblia. Fuimos reconciliados con Él por medio de la muerte de su Hijo Jesucristo y de la resurrección. Entonces, tenemos un Dios que merece nuestra alabanza y reconocimiento. Y por sobre todas las cosas, creer que Jesucristo resucitó y así tener la salvación. Había empezado diciendo que estaba meditando en la naturaleza al caer la tarde y pensaba en los fracasos y en los aciertos de esta vida, en lo que se pierde y en lo que se gana. Si vos tenés a Cristo en tu corazón, ganaste la eternidad. Sin embargo, vas a vivir en este mundo, vas a tener problemas,
pero vas a tener un poder que las personas que no creen no tienen para vencer cualquier obstáculo que se pueda presentar, porque vos ahora sos propiedad de Dios, y al ser propiedad de Dios tenés prioridad, siempre y cuando te sujetes y andes en santidad a Dios, tenés prioridad en el mundo espiritual. Y entonces el maligno no te toca. ¿Qué implica que el maligno no te toque o viva lejos de tu vida porque vos vivís en Dios? Implica que te van las cosas mejor, que tenés poder para hablar de Cristo, que tenés convicción, que tenés paz, que no tenés incertidumbre, que no estás apurado en la vida, que no tenés ese estrés molesto del día a día. Y aparte tenés un libro que se llama la Biblia que estudiás y te encontrás con cosas maravillosas. Y aparte entendés qué posición tenés como hijo de Dios en el cielo y en la tierra. Esto es grande. El Hijo de Dios es Cristo. Nosotros somos los hijos de Dios adoptados, pero igual tenemos el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Entonces tenemos posición privilegiada y tenemos prioridad en el cielo y en la tierra. En cuanto a los enemigos y a todo aquello que nos pueda estar haciendo daño y entonces así poder superar. Pero sin Cristo la vida no tiene sentido. Como dijo Chaplin, dijo, la vida no tiene sentido más el que vos le puedas dar, más que el que vos le puedas dar. Esta es una frase sin Cristo. Es una frase de alguien que piensa como ser humano, ¿no? Que no es espiritual en esa área. Porque dice, la vida no tiene sentido más que el que vos le puedas dar. Lo decía un cómico, que por ahí era una válvula de escape para él, ¿no? La vida sin Cristo no tiene sentido. Qué importante. Nos vemos en la próxima.